Amigos, estamos en Nueva Mujer de los Viernes hablando de un tema, bueno, que me fascina y me apasiona porque me parece muy interesante que con hijos tengamos la responsabilidad de educarnos. Ya fuimos a la escuela, ya acabamos la universidad, algunos hicimos maestrías y no tienes idea de cómo tratar a un adolescente. Entonces, no es lo que crees que sabes, es lo que vas a aprender y que un especialista como Ireri López Salas, que está aquí conmigo, nos puede enseñar y con humildad y con amor podamos entrar a una etapa de adolescencia de nuestros hijos mucho más amable y más amorosa. Más sana, como dijiste hace rato. Más sana, muy bien. Entonces nos vamos a la tercera labor de los adolescentes. Ok, la tercera labor es la integración. Y esta es la integración ya de la identidad. Entonces, aquí pasa algo muy chistoso. Es después de los 17 años esta labor. Todas las labores que hemos mencionado y todos los cositas que han pasado por esas labores se entrelazan, luego se entrelapan, y si tú tienes un niño que está en un momento de interioridad muy, muy fuerte, junto con un momento de desarraigo también muy fuerte, entonces a lo mejor tienes un riesgo bien grande de que esté muy aislado, ¿no? Entonces se van como entrelazando estas labores y en diferentes niveles, ¿no? Y a veces ves que tu hijo avanzó en una cosita, pero en otra no. Entonces no quiere decir que ya pasó, no, o sea, se van como entrelazando, ¿no? Entonces en esta labor de integración, esta labor sí viene después de los 17 años, y aquí hay una especie de rebeldía bien fuerte, y no sé si se han fijado en las tribus urbanas, ¿no? Que van como, es pura rebeldía, y es yo soy esto, ¿no? Y todo lo demás no me importa, y yo me distingo y me puedo identificar con todos ellos de esta forma y me diferencio de mis padres. Claro, estos chavos que no tuvieron contención u hogares donde había cierta formación o cierta atención, son chavos que te están reflejando toda esta sombra de la adolescencia llevada al extremo. Estos chavos que dices como los urbanos, ¿no? Pero esa es como ya la expresión de ello, ¿sí? ¿no? Los niños que también tienen contención también tienen esta rebeldía, pero la rebeldía no es mala. La rebeldía nos habla de esta formación de identidad. Ok, como no decían, un adolescente malo, que no te dé problemas, aguas. Claro. Que nunca salga del patrón, aguas. Sí, mamá, y 10, bueno, qué padre para algunos, pero hay que moverlo, ¿no? Hay que moverlo. Hay algunos que son como perfectos por fuera y luego se lastiman, se cortan. Sí. Esta enfermedad de que, sobre todo niñas, se cortan para por lo menos tener control de algo y sentir el dolor que ellos se provocan y el dolor de afuera sea menor. ¿Algo así? Se hacen un daño hacia sí mismas porque el daño lo quieren hacer afuera, pero no pueden. Su entorno no les da confianza para salir y hacer algo, ¿no? A lo mejor gritarte y decirte de cosas a ti. No le permiten. O esta idea de que soy tan perfecta que no me voy a salir también, y entonces me daño también. A mí. Claro, hay mucha contención y se va para adentro esa energía. Y es dolor para todos. Claro, bueno, es un riesgote ahí, ¿no? Ellos ya planean y estructuran y ejecutan sus planeaciones. Es cuando se van de pinta. Esta edad es mucho que se van de pinta y se van hacia fronteras que no han tocado nunca. Entonces se van a Cuernavaca, ¿por qué no? En martes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nunca se han ido, o sea, se han ido a la plaza comercial, se han ido afuera de la escuela, a casa de un amigo o algo así, pero nunca se han ido a Cuernavaca. Entonces aquí van y exploran fronteras un poco más allá. Okay. Después viene la integración media, donde ellos ya tienen una personalidad un poco más definida, sus conexiones con las demás personas o con sus pares ya son más definidos, y aquí empiezan a integrar, como ellos ya están más seguros de lo que son, empiezan a integrar gente diferente. Entonces de repente vemos que se juntan con personas que nunca antes se habían juntado, pero que les sirven, ¿no? Y a lo mejor ahorita ustedes se pueden acordar, yo me acuerdo de mí misma, claro, por ahí de los 18, 19 años ya en la universidad, que te juntas con las personas que te pueden ayudar en la escuela, con las que puedes salir a pachanguear, y vas como teniendo varios círculos. ¿No? Entonces va haciendo como que estas amistades que se ven medio polarizadas de, no sé, ¿no? El que es muy estudioso con el que no más. Claro, ¿no? Van siendo complementarios. Exacto. Entonces
ya están tan seguros o más seguros con su identidad que ya tengo algo que dar y recibir. Exacto. Okay. Y pueden no estar, ay no, tú no, o sea, ya no escinden, ya no tiene que ser lo mismo que yo conozco. Exacto. Ya no tiene que ser lo que es seguro, puede ser algo que es diferente a mí y que parezca que no es seguro y que luego se convierte en algo que me complementa. Así es, se van abriendo. Okay. De repente hacen lo que nadie esperaba, ¿no? De repente, ¿cómo? Como si él nunca jamás hubiera hecho esto. Yo me acuerdo de mi mamá dice, yo te creo capaz de todo. Entonces digo, sí soy, y creo que todos, ¿no? Entonces cuando tú crees que tu niño no es capaz de algo, te estás perdiendo de una riqueza que no estás viendo en tu hijo. Porque lo puede ser tanto en lo negativo como en lo positivo, y también hay que fomentarle que pueda atreverse a hacer cosas que pensaba que no, y de repente las hizo. Claro, porque puede, por ejemplo, ir saliendo de esta labor de interioridad, muy, muy, muy para adentro, y de repente es el que va a hacer el discurso de cierre de la generación. Es increíble, wow, nunca lo pensé. Claro, ¿no? Porque no dejamos de ver cosas, ¿no? Sus redes de pares pues ya no son iguales, ya ellos ya buscan diferencias, y empezamos a ver a estos niños que son diferentes de ellos en nuestra casa, ¿no? Que dices, ¿de dónde salió? Ay, qué raro este chavo, ¿no? Sí. Hasta para ti es diferente, ¿no? Entonces es sorpresa también para ti. Aquí hay muchísimos retos y muchísimas decisiones, y entra en dilema, se siente jaloneado por el compromiso y por la decisión de estudio, carrera, ¿qué me voy a dedicar el resto de mi vida? Ajá, muy abrumados. Están bien chavos y deciden, o sea, mucha gente se equivoca, ¿no? Mucha gente. Y se vale que dejen una carrera y que empiecen otra, no es el fin del mundo. Eso es bien importante. Obviamente cuando estamos hablando de situaciones económicas difíciles, pues duele, pero pues al final sí es un problema para el chavo, se siente jaloneado, es una decisión de vida muy difícil cuando todavía está sin terminar de madurar, ¿no? Claro, y aquí como que también hay mucho el equilibrio entre hacerlo responsable, oye, ya te pagué 2 años de carrera, esto, no, o sea, no puede seguir pasando esto, tienes que estar muy seguro, pero también estar abierto a decir, se vale que cambies, se vale que recapacites, y se vale tomar otra decisión antes de que sea tarde. Sí. Y también explicarle que muchísima gente no se dedica también a lo que estudia, que tampoco es tan terrible, y que es una formación para otra etapa a la que vayas. Yo creo que al final esto tiene que ver mucho en cómo lo signifiquemos. Cómo yo significo el que mi hijo sigue adelante con una carrera que no quiere, y cómo lo significa él sobre todo, sí. O cómo significamos que va a volver a empezar, ¿no? O sea, cómo estamos tomando lo que está haciendo, no importa lo que haga, sino cómo lo está haciendo y cómo lo estamos nosotros poniendo en nuestras vidas, ¿no? O incluso que haya gente que todavía quiera decidir la carrera de sus hijos, bueno. O en su frustración de que no fue algo que lo quiera que lo hagan los hijos, o que se entiende muy bien que quieran seguir el negocio familiar, porque dicen, ¿quién se va a ocupar de lo que yo ya construí? Se entiende, pero no se justifica. No es que justo. Quieras que tu hijo haga algo que no quería hacer. No es justo. Y bueno, aquí por ejemplo podemos hablar de los tipos de familias, ¿no? Hay tipos de familias que son así, ¿no? Que son, no, en esta familia seguimos la tradición del abuelo que ha hecho zapatos durante toda la vida y tenemos zapaterías y te amuelas, ¿no? Y tú tienes a un poeta en tu casa. Y dices, no. Y dices de que va a vivir de la poesía, claro. Estas cosas tan inútiles. Pues sí, pero la poesía es la entrada a tal vez va a ser un súper de marketing, de estos creativos de marketing, sí, o sea, no sabes no si va a tener un puestazo, no lo sabes. No, pero es un hecho que si tú lo dejas en la zapatería, quiebras todas estas funciones por las labores, pues las quiebras, ¿no? O sea, esa parte que está emergiendo de identidad, la resquebrajas y le dices, tú eres el zapatero ahora, ¿no? O sea, punto. Muy bien, entonces vamos como concluyendo estas 3 partes que vimos. Les recordamos que tenemos 2 partes antes del programa, que se conforma de 3 diferentes partes de 15 minutos. Entonces, ¿cómo vamos concluyendo en esto de la formación como padre para un adolescente, y del adolescente que también puede ver el programa y decir,
ok, voy entendiendo un poquito qué tanto me está Entiendo, pasando, porque sí. depende, no se entienden ellos, No, qué difícil. sí, no, bueno, es un hecho. Yo concluiría con esta parte de la aceptación de lo que es cada una de las personas que están en nuestra familia. Ahorita hablamos del adolescente, pero es una aceptación de cada una de las personas. Y sus etapas, Y, porque luego la mamá va a estar en la menopausia y que la no, se acepten juntan, también pues a te ella. digo que entran en crisis, se juntan. Eso, bueno. Se junta o sea, crisis de matrimonio, crisis de mediana edad y crisis de adolescentes. Es una locura. Sí. Está increíble. Está bien padre. Qué buen cóctel, mano. Sí. Eso está, como que tomar en cuenta eso y tomar en cuenta la limitación que tenemos como padres. Como padres tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer y todo lo que esté en nuestras manos, es estudiar y estar ahí, contener y demás. Pero hay otros factores, ¿no? La parte de la educación y de lo que nosotros le estamos dando es una. La otra es la parte genética, la otra es la parte del entorno y la otra que a mí me encanta es la sabiduría organísmica, la sabiduría que cada uno de nosotros tenemos en nuestro organismo, que nos lleva a acercarnos o a alejarnos de lo tóxico. Entonces, mientras más respetemos a ese individuo desde el inicio, más sabiduría organísmica puede tener. Entonces, a mí me gusta mucho la metáfora del avión, donde primero te piden que te pongas tu máscara para atender al menor, claro, o para atender al adolescente. En este caso es blíndate, cúrate, sí, prepárate, sánate, como sea que sea. Hay gente que lo hace a través de la religión, del ejercicio, de lo que sea, pero estate lo más sano y lo más armónico que puedas para poder ponerle la máscara al otro, sí, y que los dos se salven, que estén bien y que lleguen a otro lugar, y bajar las expectativas de lo que tu hijo tiene que ser o probar o vivir, y que sea lo que tenga que ser, así que tiene un destino. Y hablando del avión, aceptar que a lo mejor en el próximo cambio de vuelo o en el próximo transbordar, mi hijo se va a ir a otro avión. ¡Ay, ya, Irene! y qué padre, ¿no? Qué padre. Qué padre, y hay que aceptarlo y hay que soltar con mucho amor, sí, que además los hijos se van y para eso son prestados y se van, pero también están, porque si fuiste un papá amoroso de chiquitos en esas etapas que tú decías, de bebitos, de contención, y luego fuiste un papá, una mamá amorosa en la adolescencia, tus hijos vuelven. Es que esto culmina con eso, ¿no? O sea, cuando esto pasó bien, pues al final culminamos con que nos desarraigamos regresando con eso, una que identidad, es, ¿no? Con una identidad que tal vez puede ser muy cursi, lo que dejes ir algo y regresas y es tuyo, y los hijos, déjalos ir y luego estarán ahí cerca, si lo supiste hacer con un poquito de inteligencia y con mucho amor. Irene, sí, te agradezco muchísimo que hayas venido, qué rico platicarlo. Me encantará que podamos platicar en otro programa de otros temas de adolescencia, claro que además es inagotable. Ay, sí. Y yo les pido que se preparen, porque es una etapa de la vida que puede ser muy, muy dura, pero puede ser también muy gozosa, y que se pueden hacer lazos muy fuertes y aprender mucho de lo que es la familia, que es nuestro núcleo, hoy por hoy sigue siendo el núcleo, sí, para vivir. Muchísimas gracias, tengan un súper buen fin de semana. Como digo, dicen hoy toca, yo siempre digo que hoy también toque, sí, no nada más una vez. Sí. Y pues nos despedimos aquí en Nueva Mujer, nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias.